es frecuente la losa. Esto es, este rasgo está pues, muy habitual en la zona del Pirineo. Es una de las características que comparte la arquitectura tradicional de esta zona con el Pirineo. Esto ya es un Lues de Lerda. A lo largo de las fotos que hemos ido viendo, pues, se repiten características que ya hemos visto esta mañana y que volveremos a ver ahora en fotos de Pintana. Hay fachadas de piedra con grandes portaladas en arco de medio punto. En este caso la de arriba tiene una pequeña ventana geminada y la de abajo es una ventana formada por grandes sillares de piedra. Yo ahora os voy a intentar explicar pues, más o menos la distribución de una casa tipo en cualquiera de estos pueblos. En la planta baja lo habitual es que por la puerta principal de la casa se acceda a un patio de dimensiones variadas, los hay más grandes, más pequeños. Desde ese patio, además de arrancar la escalera para subir a las plantas superiores, lo que ahí solía haber eran también las cuadras donde se guardaban las caballerías de la casa. En algunos sitios pequeños corrales, o se accedía también desde ahí a corrales anejos que estaban ya fuera de lo que es la estructura de la casa. Es habitual en algunas casas que se conserve la bodega, pero no como la entendemos ahora, como un salón para juntarnos a cenar, sino como un sitio para elaborar el vino y para conservarlo. Aquí tenéis la suerte de conservar un lagar, en otros sitios no se han conservado, pero sobre todo las casas de cierta importancia que tenían líneas también solían tener bodega y su propio lagar. Y también es habitual que existiera un granero donde otras muchas cosas dejar el grano y también distintos aperos del campo. En la planta primera estaba la estancia más importante de la casa, que era la cocina. Ahora tenemos una forma distinta, una forma de vida un poco distinta, y la cocina casi es un lugar secundario. En muchas casas y en muchos pisos de construcción reciente casi es un lugar minúsculo. La cocina antes era fundamentalmente el lugar donde se hacía la vida, entre otras cosas porque era el único sitio de la casa que tenía una forma de calefacción, un sistema de calefacción, por así decirlo. Los hogares en torno a los que se hacía la vida, sobre todo en invierno, porque ahí prácticamente se vivía. Normalmente en las casas también es frecuente que aparezca una sala, una habitación sin muchos muebles, con una función no muy definida, servía casi para todo, y a esa sala desembocaban las alcobas. Las alcobas eran pequeñas estancias. Dentro de otra estancia se hacían pequeñas habitaciones, por así decirlo, entre comillas, muchas veces de obra, pero también con madera, con cortinas, y lo que se buscaba con las alcobas era un espacio más reducido, más fácil de calentar y para poder dormir un poquito más caliente a pesar de los rigores del invierno. Por estas casas no hemos pasado, pero sí que las hemos visto un poco desde arriba, desde el lado de la iglesia. La de la derecha tiene como curiosidad, la puerta es un arco, pero está hecho en ladrillos, que es frecuente en esta zona. No es que no sean frecuentes los arcos, lo que es frecuente los arcos en ladrillo. Además está curioso el tejadillo que tiene, que ya os comentaba esta mañana, que tiene también con los... Yo creo que, menos más mayores, yo creo que el tejadillo es posterior, no tiene muchos años. Igual tendrá unos 30 años o 25. Y habrá versión, yo no sé si es original o no, pero... Luego le tendremos que poner esto. Mira que salimos Sí. por la Que tele. salimos solo a chicos. A ver, ¿qué antena es? ¿Qué antena es o qué?
llegar. Andrea, mira. La casa podría estar y haberla hecho, incluso que la piedra se haya reutilizado en la construcción de la casa era hermoso. Esta también es exactamente ahora mismo sobre esta, pero también una portada que no ha pintado, esta ya es mucho más reciente, pero para que veáis que se sigue en cierto modo imitando las formas de la construcción tradicional, o sea, de la arquitectura tradicional. Lo deseable es que las construcciones que se hagan nuevas, por lo menos, intenten ser lo más parecidas a lo que hay, porque luego pues, no se encuentra pues, cosas que no encajan. Podéis ver los que lo tenéis, lo firma María Pilar Jiménez Aísa, no sé si la conocéis. María Pilar es una historiadora del arte, también de un castillo. Ella pues, ha trabajado en distintos sitios, publicó una guía de un castillo hace ya cierto tiempo, también ha publicado una guía sobre el románico de las 5 villas, y ella fue un poco la que coordinó el trabajo de investigación de este libro. No de este libro, porque la idea original no era hacer un libro, era hacer